Otro caso que pudiesen conseguir en el caso onshore es que tengamos los pilotes. Entonces decimos, bueno, ya entendí que los pilotes tengo que tener mucho cuidado con la respuesta lateral. Entonces decimos, bueno, si yo tengo un pilote, estoy con la herramienta LPILE y con la herramienta LPILE, entonces yo puedo hacer análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. Entonces ustedes dicen, bueno, si es así, yo puedo obtener una gráfica como esta, desplazamiento lateral con profundidad, perfecto, y puedo validar el comportamiento. Sí, lo que ocurre es que el PILE permite el diseño de un pilote de forma individual. Yo puedo asignar un efecto de grupo acá en este menú, donde puedo literalmente modificar estas curvas PY según el efecto de grupo y puedo hacer ajustes sobre la respuesta esperada. Pero obviamente eso se ve bastante bien y es lo que típicamente hacemos para cimentaciones rectangulares convencionales o incluso un apoyo de un estribo de puente donde está muy bien definido la ubicación de los pilotes en ejes ortogonales. Pero ¿qué pasa en una turbina donde tenemos un cabezal entonces circular como este que está acá y donde incluso el planteamiento es trabajar con pilotes inclinados, por ejemplo, como se observa acá, por temas de control de respuesta de fuerzas laterales, de distribución de momentos y todo esto? Bueno, que acá realmente atender este efecto de grupo y hacer todos los cálculos como si fuese un único pilote es complejo, porque además aquí hay varias filas de pilotes. Aquí hay unos pilotes en la parte interna, hay unos pilotes en todo lo que es el borde externo, y de igual forma esto puede considerarse de la misma manera como se ha hecho con la zapata. Se puede incluso hacer todas las consideraciones de carga tal cual como se ha hecho en el otro modelo, pero teniendo en cuenta que va a haber todo un mecanismo de distribución de cargas muy diferente. Para que tengan una idea, si yo pido acá los resultados en 3D y pedimos, por ejemplo, vamos a pedir la respuesta acá en la cabeza del pilote. Fíjense, vamos a pedirlo con barra. Fíjense lo que está ocurriendo, ¿eh? Aquí ya se observa claramente mecanismos de compresión y mecanismos de levantamiento que se observan ya desde el tope del cabezal, ¿ves? Aquí se observa ya el efecto del par de fuerza. De igual manera, puedo ver otra información como, por ejemplo, déjenme que les muestro acá, déjenme apagar este y les muestro, por ejemplo, la deformada. Vamos a echar un vistazo a la deformada. Vamos a pedir un poco la animación, pero vamos a bajar esto para que sea un poco más rápido. Y vamos a ponerlo atrás y adelante y listo. Fíjense, este es más o menos el efecto esperado por cargas laterales, pero que de igual forma hay unos efectos axiales que no estamos viendo, obviamente porque este efecto de respuesta lateral es más pronunciado que los axiales. Entonces vamos a ver cómo podemos echar un vistazo a eso. Vengo por acá y vamos a pedir el contorno de los pilotes. Vamos a pedirlo acá por contorno y vamos a pedir los diagramas de fuerza axial de no los máximos, sino de todos. De esta manera. ¿Okay? Fíjense, aquí ya podemos ver entonces unos pilotes obviamente trabajando a compresión y unos pilotos trabajando a tracción. Fíjense que las máximas fuerzas en una de las componentes va a 600 y tantos kilonewton y fíjense la otra componente a menos 500 kilonewton. ¿Okay? Vale, entonces que ahí vemos ya el efecto de las cargas a compresión, de las cargas a tracción desde el punto de vista de fuerzas laterales. Y aquí ya está considerado todo el efecto de grupo para el análisis, pero obviamente aquí hay un tratamiento también interesante que tiene que ver con esa información del terreno. Hay que saber qué tipo de suelo voy a asignar dependiendo de la geotecnia del sitio y para ello hay unos parámetros de entrada que debo dar al software y el software habla de curvas TZ, curvas QZ, siguiendo el mismo lineamiento o el mismo lenguaje que les he mencionado anteriormente en el DNB. ¿Okay? Ya a partir de allí, bueno, podemos tener cosas como esta, por ejemplo. Esta gráfica nos ilustra lo que es el mecanismo de respuesta a compresión, que es bien oneroso, tenemos muy buena capacidad, pero fíjense lo que ocurre desde el punto de vista de levantamiento. La caída se manifiesta ya para niveles de fuerza ya mucho menores, donde ya comienza, pueden ocurrir ya mecanismos de levantamiento. Eso es lo que veíamos en los diagramas que les mostraba anteriormente. Vale, entonces que está bien interesante porque, bueno, ya luego yo puedo tener también acá, por ejemplo, los diagramas. Aquí está el diagrama de lo que sería fuerza. Déjenme apagar acá el cabezal y déjenme que quito acá esta deformada para verlo mejor.
Y allí, ¿ves? Aquí vemos lo que serían las deformaciones verticales y ahí vemos claramente, vamos a acercarme, ahí voy a ver claramente lo que es los mecanismos de levantamiento y los mecanismos de hundimiento o de compresión. Obviamente hay toda una respuesta de pares de fuerza y todo esto. Hay formas de hacer unas estimaciones iniciales de cómo se va a distribuir la carga en los diferentes pilotes, pero ya luego aparece un problema totalmente geotécnico para poder darse esas distribuciones de carga que les menciono anteriormente. Y lo que les decía, a partir de estas curvas, esas curvas que les mostraba, por ejemplo, si mostramos acá estas curvas vamos a ver, estas curvas de formación axial contra desplazamiento, es posible transformar esto en resortes para que ustedes simplemente, desde el punto de vista estructural, si quieren, pueden modelar el cabezal y los apoyos son resortes, pero tienen que ser resortes no lineales, que modelan tanto el mecanismo de compresión como el mecanismo de respuesta a tracción. Y de igual manera pueden tener las respuestas totales, por ejemplo, las resultantes de todos los pilotes, cómo se deforman lateralmente, dependiendo de los niveles de carga. Fíjense las de los momentos, obviamente, y ahí se responden diferente cada pilote. Pueden ver también lo que sería el mecanismo de respuesta desde el punto de vista de presión del terreno. También cambia según el tipo de pilote. Pero claro, ya es un problema que se vuelve ya no tan simple como un grupo de pilotes de 2, 3 o 4 pilotes, sino que aquí ya obviamente hay una complejidad mayor y por eso nos apoyamos de este tipo de herramientas para hacer este tipo de cosas. En el caso en el que ya esto no aplica porque nos vamos al mundo offshore y ya obviamente no podemos aplicar las mismas curvas Payet, por lo que les decía anteriormente, es algo que ya nos establece el código, entonces hay que ir a este tipo de análisis. Siempre me gusta aclarar, y creo que este es el mejor momento para hacerlo, que estos modelos en los últimos años he tenido la oportunidad, desde antes de la pandemia hasta ahora, he tenido la oportunidad de ver en la web muchos modelos en elementos finitos y se ven preciosos. Se ven lindísimos y un montón de colores y a la gente les encanta y llaman mucho la atención y todo esto. Pero es que lo que hay aquí adentro es entender el comportamiento del suelo, del material, la interfaz entre el suelo y el material, el proceso de aplicación de carga, la no linealidad del material que depende de un modelo constitutivo avanzado, y eso hace entonces que esto no se trate simplemente de dibujar. ¿Qué significa eso? Que adicionalmente estos modelos, este que le muestro es un modelo 2D de un problema 3D, que es un problema bien complejo, cuyo modelo original, totalmente hecho en 3D, puede tomarse hasta 2 días el análisis en herramientas como ANSYS, CivilFEM, Plaxis o cualquier equivalente. Pues son modelos que son tan densos, tan pesados, que obviamente no es lo que hace el proyectista todos los días para resolver este tipo de problemas, sino que hay que buscar la manera de trabajar con modelos simplificados, ¿no? Este modelo que está acá, que van a tener la oportunidad de hacerlo en el programa, le vamos a explicar paso a paso cómo construirlo, proviene de un paper que es interesante destacar, que es de la ingeniera Susana López Querol, que está establecida en el Reino Unido, en el University College de Londres, en donde, fíjense, ella presenta acá ese problema, lo explica de manera muy amena. Ella dice, sí, un problema de estos 3D, obviamente es espectacular, es maravilloso, pero esto toma primero días de modelado, inclusión de datos, análisis. Esto no se construye en 2, 3 pasos, esto toma un montón de tiempo hacerlo. Entonces, a partir de allí, ella le preocupaba el cómo crear un modelo más simplificado que logre resolver el problema original y que sirva o medida de validación o como un punto de entrada para poder tener algo en un tiempo lógico, en un tiempo sensato. Y habla del modelo 2D y también hay otro simplificado 3D que no es tan simplificado, pero bueno, que también lo hace referencia en su paper. Pero realmente el 2D es una maravilla. Y fíjense esta curva que ella muestra acá, obviamente el 2D siempre tendrá más limitaciones que el 3D, es obvio, pero fíjense esta curva que está acá. Esta es una curva de desplazamiento lateral en donde ella pone que esa estructura en el tope se está deformando 18 centímetros lateralmente y justo en la línea, en el mod line, lo que sería la interfaz ya de la estructura con el suelo, habla de aproximadamente unos 7 centímetros más o menos. Bueno, fíjense que esto que originalmente fue hecho en ANSYS, reproducido acá en CivilFEM,
el desplazamiento lateral tenemos acá arriba los 18 centímetros y acá están los 7 centímetros. Este modelo reproduce perfectamente bien lo que ella muestra acá y construir el modelo tiene unas ciertas consideraciones, un cierto tratamiento de la carga, unas ciertas explicaciones de la transformación del problema 3D a 2D para que podamos llegar a un modelo de este tipo, ¿no? Esto está hecho con Morculum y este tipo de análisis permitiría entonces hacer ya la revisión detallada de un monopile sobre todo para el caso de la industria offshore, ¿ok? Un punto importante a destacar acá es que antes de pasar acá, aquí hay un diámetro, ¿okay? En este caso, este problema que está acá, como les he dicho, está basado en la información de esta investigadora, en este paper, pero para llegar a este diámetro hay procedimientos y allí vamos a trabajar con otra información de un autor muy conocido, el profesor Bhattacharya, también de una universidad también en el Reino Unido, de la Universidad de Surrey, en donde él desarrolla un procedimiento de predimensionado para este tipo de cimentación, también para jackets, y lo vamos a presentar acá también para que ustedes tengan una herramienta para estimar las dimensiones iniciales de este tipo de cimentaciones y que luego puedan pasar a un modelo en elementos finitos como el que estamos mostrando acá. Esa sería la ruta a seguir, ¿okay? Entonces, bueno, señores, eso es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Este programa de formación enfocado al área de cimentación de turbinas eólicas inicia el 26 de marzo. Estamos ya a muy pocos días de iniciar. Tiene una duración de 2 meses. Un programa donde la idea es revisar el alcance de estas herramientas que está acá, ver qué podemos hacer con el pile, para qué situaciones, hasta dónde llegamos, qué podemos hacer con una herramienta como Group, que se las mostré el día de hoy. Con SAP 2000 podemos enfocarnos en el aspecto estructural y tratamos estas respuestas de los pilotes como resortes no lineales. Se puede hacer en SAP 2000. GEO5 para tener, por ejemplo, estimados de capacidades, también para mecanismos de respuesta axial en pilote, desde el punto de vista lineal hasta cierto punto es válido. Ya hay ciertos casos donde no es válido. Ahí les explicaré hasta dónde llegamos. Plaxis 2D, Álvaro se lo ha mostrado el día de hoy con el modelo de la zapata superficial que veíamos hace un momento. Con la herramienta CivilFEM vamos a construir este modelo que tenemos acá. Está interesante para que puedan ver cómo resolver este problema de manera más simplificada que el problema original, que es sumamente engorroso y sumamente complejo. Agradecimientos a la profesora Susana López, ¿verdad? Porque hizo un trabajo bien interesante allí. Y bueno, y vamos a ver mucho cálculo analítico como el que les mostraba hace un momento en hojas de MATCAD, donde vamos a poder predimensionar zapata, vamos a predimensionar el monopile, vamos a predimensionar los jackets, siguiendo estas metodologías para poder llegar a esas dimensiones iniciales. La idea con este programa es que puedan involucrarse en lo que ocurre a nivel de investigación geotécnica, campo y laboratorio, tanto para el caso onshore como offshore, entender cómo funciona una granja eólica, cuáles son los componentes, las partes de la turbina, el comportamiento geotécnico estructural, cómo se llegan a esas cargas y esas combinaciones de carga, cómo efectuar el diseño de las cimentaciones, siguiendo las recomendaciones, los lineamientos que hemos visto el día de hoy, cómo evidenciar la interacción sola-estructura. Para ello vamos a trabajar con esas rigideces que nos da el código DNB. Ya más adelante también les voy a dar otras expresiones adicionales que provienen de otros autores, expresiones más recientes que están funcionando muy bien en muchos proyectos y que han tenido muy buena acogida a nivel internacional. Cómo hacer estos análisis en elementos finitos, como el que mostró Álvaro, como el que les acabo de mostrar en CivilFEM, y entender un poco lo que es la construcción, inspección y mantenimiento de este tipo de proyectos. Si van a nuestra web, voy a copiar acá el enlace, si van a nuestra web y revisan pego acá y revisan acá el alcance, van a poder ir al contenido programático, donde van a poder revisar ya el alcance de cada módulo que les he indicado anteriormente, ya el detalle de cada uno de ellos, y con eso ya pueden también aclarar cualquier duda de alcance. Como sabemos que esto es un mundo muy particular
y que de repente hay personas que dicen, oye, yo diseño edificios o diseño estructuras de acero, o diseño puentes, pero me gusta este tema, quiero familiarizarme porque quiero empezar a entrar en esta industria, etcétera. Bueno, siempre va a haber un módulo de nivelación donde la idea es que podamos recordar nociones básicas de mecánica de suelo, de mecánica de rocas, de ensayos de laboratorios, del reporte geotécnico. Hay un módulo que no está mencionado acá, que se nos ha pasado, que también tiene que ver con la respuesta dinámica. Vamos a tener un básico también de el periodo de duración, la frecuencia, las formas modales, pues son cosas que haré referencia a lo largo de algunas presentaciones. Es importante que tengamos claro esos conceptos. Estaremos allí para transmitir toda esta información de manejo de criterios, manejo de normativas, predimensionados, modelados, procesos de diseño, para que, bueno, para que puedan hacer realidad sus proyectos de cimentación de turbina, para que ya puedan empezar a involucrarse en este tipo de proyectos, y los que ya lo hacen, para que puedan ver entonces lo que ha ocurrido en los últimos años y, bueno, que podamos discutir criterios por acá.